Continuando con los temas de trigonometría, en este video estudiaremos los triángulos semejantes. Dice que son triángulos semejantes los que tienen igual forma, tamaño proporcional y ángulos de la misma medida. Para poder entender este concepto, es necesario que veamos un ejemplo de triángulos semejantes. Tenemos dos triángulos. El primero tiene 10 centímetros en su hipotenusa, 8 y 6 centímetros en sus catetos, y el segundo tiene 5 centímetros en su hipotenusa, 4 y 3 centímetros en sus catetos. Si observamos las medidas de los dos triángulos, nos damos cuenta que el triángulo más grande, sus medidas son el doble de las medidas del triángulo más pequeño. Veamos que en el primero tenemos 10 centímetros en la hipotenusa y en el segundo tenemos 5 centímetros. Entonces, la hipotenusa del primer triángulo es el doble de la hipotenusa del segundo. Veamos si sucede lo mismo con los catetos. El primero tiene 8 centímetros en uno de sus catetos y el segundo tiene 4. 8 es el doble de 4. En el otro tenemos 6 centímetros en el otro cateto y 3 centímetros en el otro triángulo. 6 es el doble de 3. Entonces hay una relación entre la longitud de los lados de los dos triángulos, que el triángulo más grande es el doble que el más pequeño. A eso se refiere con tamaño proporcional. Ahora, la forma de los dos triángulos es exactamente igual. Lo único que uno es más grande que otro, pero tienen exactamente la misma forma. Como tienen la misma forma y el tamaño es proporcional, quiere decir que sus ángulos internos tienen las mismas medidas, a pesar de que el más grande sea el doble que el del más pequeño. Los ángulos internos son exactamente iguales. Veamos si es cierto. Si nos damos cuenta, el primero tiene 36.87 grados en uno de sus ángulos y el segundo también tiene 36.87 grados en uno de sus ángulos. El otro ángulo mide 53.13 grados y en el segundo triángulo también hay 53.13 grados. Como son triángulos rectángulos, los dos tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, los triángulos semejantes siempre van a tener la misma medida en sus ángulos y sus lados van a ser proporcionales. Si se conocen las medidas de dos de los lados de un triángulo rectángulo y una de las medidas del otro triángulo, se puede calcular la segunda medida utilizando las propiedades de las proporciones. Para comprobar esto, necesitamos dos triángulos semejantes. De esos dos triángulos, necesitamos conocer dos de los lados de uno de ellos y uno de los lados del otro. Si nos damos cuenta, en el segundo triángulo aparece una X. La X se coloca en el lado que queremos averiguar. ¿Y cómo vamos a averiguar cuánto mide ese lado? Lo vamos a hacer formando una proporción. ¿Cómo se forma una proporción? Para eso vamos a tomar la medida de uno de los lados del primer triángulo. En este caso vamos a tomar 9. Colocamos
la línea de fracción y tomamos la otra medida de ese mismo triángulo, que es 15. Después colocamos un signo igual y hacemos exactamente lo mismo en el otro triángulo. Vamos a tomar la medida en el mismo orden. Entonces vamos a tomar la X. ¿Por qué? Porque la X está en la misma posición que el 9. Y el 9 fue el que tomamos primero. Luego colocamos la línea de fracción y tomamos la otra medida, que es 5. Ya que formamos la proporción, debemos de encontrar el valor de X. Para esto vamos a escribir X y un signo igual. Multiplicamos los números que están cruzados. ¿Qué números están cruzados? El 9 y el 5. Entonces colocamos 9 por 5. Después colocamos la línea de fracción o de división y tomamos el otro número que no elegimos, que en este caso es 15. Entonces multiplicamos 9 por 5, que es 45, dividido 15. 45 dividido 15 es 3. Con eso encontramos el valor de X. ¿Qué significa ese 3? Significa que el lado del triángulo va a medir 3 centímetros. Resolvamos un segundo ejemplo donde tenemos dos triángulos semejantes con estas medidas. Si nos damos cuenta, el segundo triángulo tiene dos medidas y el primero solo tiene una. En el primer triángulo se encuentra la X. Significa que debemos de averiguar ese lado del primer triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer formando una proporción. Para esto tomamos la medida de uno de los lados del primer triángulo. Vamos a tomar el 49. Luego colocamos la línea de fracción y tomamos la otra medida de ese mismo triángulo. Como no tenemos medida, solo tenemos la X, entonces tomamos la X. Después colocamos un signo igual y nos vamos al segundo triángulo. En el primer triángulo tomamos el 49 como primera medida. Ahora, ¿qué medida está en la misma posición en el otro triángulo? Está el 7. Entonces, ese número debemos de colocar primero. Luego, la línea de fracción. Y por último, colocamos el 2. Es importante el orden, ya que si se invierte, el resultado tendría un error. Si en el primer triángulo yo coloqué 49, en el segundo debo de colocar la medida que está en la misma posición, que en este caso es 7. Es importante no confundir este orden. Ya que hicimos la proporción, resolvemos la X o encontramos la X. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a multiplicar los números que están cruzados. En este caso es 49 y 2. Entonces sería 49 por 2.
partido el otro número que es 7. 49 por 2 es 98. Partido 7 sería 14. ¿Qué significa el 14? Significa que el lado que no conocemos del primer triángulo mide 14 metros. Resolvamos un tercer ejemplo donde tenemos dos triángulos semejantes con estas medidas. Si nos damos cuenta, debemos de encontrar el lado donde se encuentra la X. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a formar una proporción con las medidas que tenemos. Primero, vamos a colocar la medida de uno de los lados del primer triángulo. Puede ser cualquiera. En este caso, vamos a colocar primero la X. Luego, la línea de fracción y colocamos la otra medida, que es 8. Después colocamos el signo igual y vamos a colocar las medidas del otro triángulo en el mismo orden. Como la primera medida que coloqué fue X, debemos de colocar la medida que está en la misma posición en el otro triángulo. ¿Qué medida está en la misma posición? Está el 28. Entonces, 28 debe de ir primero, luego la línea de fracción y colocamos 32 porque es la otra medida. Recordémonos que el orden es muy importante. El primer número que tomamos del primer triángulo debe estar en la misma posición que el primer número que tomamos en el segundo triángulo. Ya que formamos la proporción, debemos de encontrar el valor de X. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a colocar X va a ser igual y multiplicamos los números que están cruzados. ¿Qué números están cruzados? 8 y 28. Entonces sería 8 por 28. Partido el otro número que es 32. Resolvemos 8 por 28, que es 224, partido 32. 224 partido 32 es 7. ¿Qué significa el 7? Significa que el lado que no conocemos del primer triángulo mide 7 pulgadas.